Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron el título, en este video lo que voy a hacer es fabricar los soportes de bancada del eje trasero y las puntas de eje para las ruedas delanteras. Así que la idea sería, tenemos por aquí el chasis a medio terminar del video anterior, así es como quedó. Lo que yo quiero hacer es poder fijar estos soportes de los rodamientos del eje trasero al chasis mediante unas bancadas que ya me estuve haciendo por aquí una plantilla, ¿sí? Con una chapa de unos 4 milímetros de espesor. Poder introducir los soportes con el rodamiento desde arriba, así, hacia abajo. Acá me va a quedar el agujero muy en el borde, pero no le voy a poder dar aquí una curvatura para que esto se cierre, porque si no yo no voy a poder introducir todo el conjunto desde arriba. Para darle buena rigidez a todo el conjunto, entonces esto va a ser de los dos lados, ¿no? Voy a tener esta chapa de este lado y aquí de otro lado. Le soldamos aquí un flejecito, ¿no? Y esto iría así en el chasis, de esta manera. Entonces pasemos a hacer, tengo que hacer el corte, tengo que cortar 6 de esta chapa con este molde, soldarlos todos, emprolijarlos, hacer que me queden lo más parejo posible. Tengo para rato, así que vamos a arrancar con el eje trasero, así me queda a la altura del chasis, para después verificar qué altura le voy a dar a los cañitos esos para hacer que el chasis quede a la misma altura adelante que atrás, y ahí hacer las puntas de eje de las ruedas delanteras. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Muy bien, ya terminé de fabricar las 3 soportes de bancada para el eje de la rueda trasera. Ya están listos para ser soldados en el chasis, pero antes de eso lo que voy a hacer es pasar a fabricar los soportes para las ruedas delanteras. Y para eso ya compré aquí los tornillos que voy a estar utilizando como eje, los rodamientos. Aquí tenemos un perno de pistón, ¿sí? Vamos a utilizar estos pernos de pistón para que sean los bujes por los cuales va a pivotear, para que podamos darle dirección, ¿no?, a las ruedas delanteras. El soporte para fijar esto lo voy a estar haciendo con este cacho de caño estructural de 80 por 120 de 5 milímetros de espesor. Y bueno, acá tengo un par de arandelas y bueno, tuercas autofrenantes. Y aquí tengo un perno de pistón más por si necesito suplementar, porque en una de las ruedas le voy a colocar esto, que es un velocímetro de moto. Aquí tenemos, así es, así que
Primero voy a pasar a montar los rodamientos para explicarles cómo quiero hacer para adaptar el velocímetro a las ruedas. Y para eso lo que voy a hacer es colocar este tubo entre medio de los dos rodamientos, es decir, voy a colocar un rodamiento, un trozo de este tubo y luego el otro por encima. Entonces, una vez que ya coloqué uno de los rodamientos, voy a pasar a colocar este tubito, que bueno, como pueden ver ya le di una manito de pintura como para que no se oxide. Por dentro también traté de pintarlo por dentro, hice el corte lo más preciso posible. Para eso medí la distancia que hay desde el rodamiento hasta este apoyo que está aquí, que es para el rodamiento. Luego marqué, hice el corte bien preciso, después rectifiqué el corte en la lija de banda. Entonces ahí ya pude verificar que el corte está bien a 90 grados, así el apoyo es bueno sobre la superficie ahí del rodamiento. Entonces ahora voy a introducir esto, voy a hacer pasar ahora un tornillo, así, de esta manera. Entonces coloco el tubito que fabriqué, pueden ver que está bien a la altura de donde está la muesca esa, la marca para el apoyo del rodamiento, es decir, que tanto el anillo externo como el anillo interno tienen buen apoyo. Entonces ahora voy a colocar con un poco de lubricación en la superficie. Introduzco entonces el rodamiento. Entonces miren cómo yo ahora giro desde acá atrás y giro también el de aquí adelante, es decir que están conectados las pistas de adentro. Entonces, para montar ahora el reenvío del velocímetro, ¿sí? Esto funciona así, tiene allá un tornillo sin fin, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Entra esta coronita con dientes helicoidales, ¿sí? Y esta chavetita de chapa, ¿no?, que va acá. Esto en la moto va del lado izquierdo de la rueda, ¿no es cierto? Y cada vez que gira entonces le envía la señal mecánica al velocímetro que te marca la velocidad. Iría del lado izquierdo de la rueda en la rueda derecha. Entonces, como les dije, cada vez que gira esta chavetita es la que hace girar al tornillo sin fin. Entonces, para que esto sea accionado por la rueda, a ver, voy a quitar la chapita esta para que puedan ver. Esto va a ir acá apoyado sobre la pista central, ¿sí? La pista ahí del medio del rodamiento. Y si esto va prensado, que va a ser cuando esté puesto el tornillo acá, ¿no?, y todo el conjunto está bien apretado, entonces cuando la rueda gire, que lo podrá hacer libremente porque gira sobre las pistas externas del rodamiento, va a arrastrar y llevar consigo junto esta chapita que está acá. Si es que yo le fabrico un buje aquí a esta parte de la llanta, ¿no?, que sea de este diámetro y que tenga unas muescas que enganchen en esta chavetita. Entonces, de esa manera, cada vez que la rueda gire, va a arrastrar consigo esta chaveta y va a hacer girar el velocímetro. No sé si se entendió bien. Bueno, ahora cuando lo construya, lo termino de construir, ahí van a ver. Estaba pensando si hacía este buje acá de metal, si mandaba a tornear alguna pieza, pero que de los caños que tengo ninguno coincide el diámetro. Como sea, o torneo el caño o torneo acá esta parte de la llanta. Y bueno, para el sistema de dirección, como les dije, voy a estar utilizando estos pernos de pistón, ¿no?, que van a ir soldados en esta parte del tornillo, así, de esta manera. Esto va soldado acá con alguna planchuela, el bracito que sea accionado por las varillas de dirección, ¿no?, que no sé si las voy a hacer del lado de adentro o del lado de afuera. Y para sujetar esto al chasis voy a utilizar este caño estructural, ¿no? Voy a hacer un corte donde este perno irá acá. Hacemos dos perforaciones y ahí hacemos pasar este tornillo para fijarlo. Bueno, por ahí no se entiende muy bien, o al que le costó entender, ahora cuando termine de fabricar todo les voy a mostrar cómo queda esto. Vamos con eso. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing, so let me go.
and just listen. I know I'm maybe young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. Esto quedó un chiche. Como pudieron ver ahí en las escenas, ya terminé de fabricar los soportes para las ruedas delanteras. Espero que se haya entendido bien acá el sistema de adaptación para el reenvío del velocímetro. Así que bueno, esto ya quedó, está perfecto, funcionando bien. Y bueno, de este lado, como vieron, coloqué un suplemento con un perno de pistón también, que tiene la misma distancia de separación desde este perno, ¿no?, hasta el punto de apoyo ahí del rodamiento, que lo tiene el reenvío del velocímetro. Así las ruedas están a la misma distancia, ¿no?, de ambos lados, desde las puntas, ¿no?, de pivoteo esa de la dirección. Así que ahora tengo que pasar a soldar esto. Soldar primeramente los soportes del eje trasero, que irían una cosa así, ¿no?, pero en realidad van a ir sobre el caño acá. Así que bueno, vamos a ver de alinear bien todo, nivelarlo, ponerlo bien a 90 grados con respecto a estos tubos. Después de soldar eso, voy a pasar a soldar aquí los caños, darle la inclinación necesaria, ¿no?, ver la altura para que me quede bien con las ruedas delanteras, igual que las traseras. Y para hacer la unión acá, lo que hice fue, bueno, el tubito ese que había reducido el diámetro, que ya vieron del video anterior, y le hice unas perforaciones, 3 agujeritos, ¿no es cierto?, a los tubos, a este y a este también,
Así le hacemos unos puntos de soldadura en esos lugares, unimos los dos y después hacemos el cordón completo. Una vez que soldee esto, pasaremos a soldar el soporte este sobre la punta del caño este. Como habrán visto también, terminé soldando con alambre flux porque me terminé todo el gas ya, así que bueno, el lunes recién voy a poder ir a que me recarguen. Voy a pasar a soldar entonces primero los soportes del eje trasero, luego aquí los caños, le damos la altura y por último los soportes para las ruedas delanteras.
Ay sí, qué satisfacción que me da ver este resultado. Ya terminé de soldar los soportes del eje trasero y de las ruedas delanteras. Para alinear el eje trasero no fue tan complicado, pero el tema acá del tren delantero sí fue un poco difícil. Bueno, primero, una vez que encontré la altura con las ruedas traseras, pude soldar este primer caño. Cuando lo hice, después tuve que poner este exactamente a la misma altura y bueno, lo soldé, pero tuve que corregir porque no me había quedado exactamente igual. Y después bueno, medí bien acá la altura de las puntas de eje acá de las ruedas delanteras con la trompa, con paciencia todo, y logré soldarlo, alinearlo bien. Habrán notado que esto no lo soldé perpendicular ni en este sentido ni en este tampoco, porque al igual que la horquilla de una moto, por ejemplo, para que el perno, el tornillo y este sistema esté sujeto a esfuerzos axiales o lo más axiales posible, es decir, en el mismo eje que va el tornillo, es que lo hice así, que está pisando un poco abierto, y también lo hice que esté un poco tirado hacia atrás. Ya que el karting no tiene suspensión, tratar de hacer que todos los esfuerzos ahí al perno sean lo más axiales posible. De todas formas, las componentes de la fuerza que actúan cambian todo el tiempo de dirección cuando uno está manejando, pero tratar de minimizar lo máximo posible. Para hacer eso lo más exacto posible, hice uso de este instrumento denominado ojímetro, que te ayuda a sacar unas buenas medidas. Ahí logré darle la inclinación en este sentido y en este sentido también, para realizar el corte acá en este tubo y que esté paralelo a ese caño, ¿no?, que es del chasis. Tiré un hilo que venía paralelo a este caño y después con el láser de la caladora me ayudé a marcar el corte, ¿no? Después lo marqué con fibrón, hice el corte lo más preciso posible, ¿no? Y después, bueno, era replicar de aquel lado. Y en ese caso ya me resultó un poco más fácil. Me hice ayuda de la regla, ¿sí?, la escuadra, el calibre y, bueno, el ojímetro. Con esos tres instrumentos logré darle prácticamente la misma inclinación. Quedó re bien para mí, estoy muy conforme cómo quedó el chasis del karting. Por supuesto que está solamente punteado nomás, todo el chasis está punteado nomás. Las costuras finales las voy a hacer al final de todo. Faltaría soldarle los soportes como para los accesorios, columna de dirección, del motor, de la butaca, hacer alguno que otro refuerzo. Parece que falta tan poco, pero se avanza bastante lento porque me lleva días hacer todo esto con paciencia, tomar las medidas. Bueno, creo que esta fue la parte más difícil, ¿no? Hacer un chasis que esté bien a escuadra. Pero estoy recontra emocionado con esto, ya no veo la hora de poder salir a pegar unas vueltas. Próximamente voy a ver con qué sigo avanzando con este proyecto, pero bueno, por ahora voy a estar terminando el video por acá. Miren, ya me llegó la prensa con la que voy a estar utilizando para hacer unos cuantos trabajos. De eso me va a venir muy bien para muchas cosas, como por ejemplo la instalación de los bujes en el tren delantero de la Volkswagen Saveiro, que también es nuestro proyecto que voy a continuar, así que no crean que quedó atrás. Esto será todo por este video, espero que les haya gustado, que les deje manija otra vez. Si es así, no olviden de dejarme su like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y miran mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.